Bienvenidos a Radio Noticias UIA, les acompañan los periodistas Jeffrey Naranjo y Fabián Arias. A continuación los titulares. Oposición pide a Ortega volver al diálogo para buscar salida a la crisis. El Senado de Argentina rechaza proyecto para legalizar el aborto. Laura Pausini anuncia 13º disco, Hazte Sentir. La Sala Tercera ratificó resolución que avala cultivo de marihuana para casos de consumo personal. Costarricenses carecen de información suficiente sobre el presupuesto estatal. Sala Constitucional brinda plazo de 18 meses a la Asamblea Legislativa para regular el matrimonio igualitario. A continuación les ampliamos esta información. Oposición pide a Ortega volver al diálogo para buscar salida a la crisis. La oposición nicaragüense urgió este miércoles al presidente Daniel Ortega a reanudar el diálogo para buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país y convocó a nuevas protestas para exigir la liberación de los presos políticos. El diálogo, que se inició el 16 de mayo, se encuentra paralizado desde mediados de junio debido a la represión contra las protestas y la negativa del gobierno a abordar la democratización del país, que incluye la propuesta de adelantar las elecciones del 2021 al 2019. Ortega ha rechazado en varias ocasiones anticipar su salida del poder, que ostenta desde el 2007 y concluye en enero del 2022, por considerar que generaría una anarquía. La alianza, integrada por organizaciones de la sociedad civil como empresarios, estudiantes, grupos de derechos humanos y campesinos, estima urgente que el gobierno desarme a las fuerzas paramilitares creadas para reprimir las movilizaciones. La alianza anunció que el sábado iniciará una nueva jornada de protestas en la capital para exigir la liberación de más de 135 presos políticos acusados de terrorismo por participar en las movilizaciones. El domingo la oposición prevé realizar en Managua una carrera a pie y bicicleta, y el 15 de agosto una gran marcha de apoyo a dos de sus dirigentes, que ese día serán enjuiciados por terrorismo. Se trata de los campesinos Medardo Mairena, delegado opositor en el diálogo, y Pedro Mena, ambos capturados el 12 de julio bajo cargos de ordenar un ataque que causó la muerte de 4 policías y un civil en el pueblo de Morrito. Para Radio Noticias UIA les informó Jeffrey Naranjo. El Senado de Argentina rechaza proyecto para legalizar el aborto. El Senado de Argentina rechazó este jueves un proyecto para legalizar el aborto, con lo que la iniciativa deberá esperar al menos un año para ser presentada nuevamente por sus impulsores. Este debate fue aprobado en primera discusión por la Cámara de Diputados el pasado 14 de junio, pero fue hasta el día de ayer que se tomó la decisión final. La propuesta obtuvo el Senado 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones, así lo afirmó la presidenta del Parlamento, Gabriela Michetti. Hay que recordar que para convertirse en ley la iniciativa necesitaba la ratificación del Senado. La decisión fue recibida con un estallido de alegría por los manifestantes que se oponían a la norma y que desde las primeras horas del miércoles tomaron los alrededores del Congreso. Por lo contrario, entre los que apoyaban el sí, la reacción osciló entre la tristeza y la rabia. Algunos lanzaron piedras y quemaron basura, mientras que la policía trataba de disolver dichos disturbios. Durante los últimos 5 meses, Argentina vivió un intenso y acalorado debate que del Parlamento se trasladó a las calles. Con el rechazo del Senado, las únicas posibilidades de realizarse un aborto en Argentina seguirá siendo cuando corra peligro la vida de la mujer o cuando el embarazo sea producto de una violación. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, impulsor del debate, sostuvo que no importa cuál sea el resultado, hoy ganará la democracia. Cabe resaltar que en América Latina el aborto solamente es legal en Cuba, Uruguay y en Ciudad de México, informó para Noticias UIA Germán Picado. Laura Pausini anuncia 13º álbum, Hazte Sentir. Este es el 13º disco de su carrera musical. Durante toda su trayectoria, Laura Pausini ha vendido más de 50 millones de discos alrededor del mundo. Algunas de sus canciones, como En Cambio No o Amores Extraños, se han convertido en himnos de toda una generación, y su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios y nominaciones, destacando el Grammy al mejor álbum pop latino por su disco Escucha, tras el éxito de su disco anterior, Similares, con el que consiguió posicionarse entre los discos más vendidos de numerosos países. Laura Pausini acaba de presentar su nuevo trabajo Hazte Sentir, tal como informaba hace unos días en la revista Billboard. Con este disco, la cantante ha querido hacer un viaje a nuestro yo interior para llenarlo con fuerza de verdad y de libertad. Todo ello a través de 14 canciones donde destaca una gran variedad de ritmos y estilos. Aparte del más puro estilo pop, encontramos más canciones urbanas y tropicales.
Nadie ha dicho es el primer single de este trabajo. Durante su estreno, el videoclip ya ha conseguido superar los 2 millones de reproducciones. Para representar su nuevo álbum, Laura Pausini tiene preparado un tour mundial que comenzó en el mes de junio en Italia y con el que recorrerá decenas de países tanto de Europa como de América. Para Radio Noticias UIA les informó Jaylin Castro. La Sala Tercera ratificó resolución que avala cultivo de marihuana para casos de consumo personal. El pasado lunes, la Sala Tercera ratificó una resolución que despenaliza el cultivo de marihuana si se demuestra que ésta se realiza con fines de consumo propio. Esta resolución se generó a partir del caso del abogado Mario Alberto Cerdas, a quien la Fiscalía de Alajuela acusó por haber sembrado matas de marihuana en el jardín de su casa entre julio del 2014 y julio del 2015, y que sin embargo la investigación nunca pudo probar que hubiese vendido las mismas a terceras personas. En el 2016, Mario Cerdas fue absuelto por el Tribunal Penal de Alajuela por este caso, y este año el Tribunal de Apelación de San Ramón rechazó un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público. El fiscal Fernando Arguedas elevó el caso a Sala Tercera, argumentando que estas dos resoluciones dan autorización a la ciudadanía de sembrar marihuana para consumo personal. Los magistrados aclararon el mismo lunes en horas de la tarde que la apelación presentada por la Fiscalía la resolvieron por la forma y no por el fondo, declarándola inadmisible por incumplir con los requisitos establecidos en la normativa procesal para admitir la impugnación. Para Radio Noticias UIA, Javier Solís. Costarricenses carecen de información suficiente sobre el presupuesto estatal. Los costarricenses no saben con detalle cómo se gasta el dinero de impuestos, así lo reflejan los resultados de la encuesta de Presupuesto Abierto 2017, en el cual Costa Rica obtuvo 56 puntos de 100 en cuanto a la transparencia presupuestaria, lo cual se encuentra dentro del rango donde el estudio considera que la información es limitada. Esta encuesta la realiza cada 2 años la Alianza Presupuestaria Internacional, IBP por sus siglas en inglés, y es una herramienta independiente y comparativa que mide por medio de 109 variables si el gobierno pone a disposición del público información clave sobre el presupuesto y la rendición de cuentas de los 115 países evaluados. De esta encuesta surgen 3 indicadores. Uno es el índice del presupuesto abierto, o BI por sus siglas en inglés, en el cual Costa Rica tiene un 56 de 100. Para obtener esta nota, evalúan si el gobierno central pone a disposición del público 8 documentos presupuestarios clave en línea de manera oportuna y si estos documentos presentan la información del presupuesto de forma exhaustiva y útil. Lo positivo en este indicador es que el país ha mejorado un poco, pues cuando inició en el 2016 tenía un 45 de 100 y en el 2017 la nota obtenida está por encima del promedio global. Otro indicador es el de la participación pública, donde nuestro país obtiene un 7 de 100 y por lo tanto se considera que el país ofrece pocas oportunidades al público para participar en el proceso presupuestario. Y otro es el de la vigilancia del presupuesto, donde Costa Rica obtiene un 70 de 100, lo cual indica que la legislatura y la institución superior de auditoría de nuestro país proporcionan vigilancia adecuada del presupuesto. Darío Fallas, Radio Noticias UIA. Sala Constitucional brinda plazo de 18 meses a la Asamblea Legislativa para regular el matrimonio igualitario. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Asamblea Legislativa aprobar la legislación necesaria para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, en un plazo máximo de 18 meses, pues de lo contrario aplicará de forma directa lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 2417 que solicitó el Estado. Así resolvió el máximo tribunal de la República este miércoles las acciones de inconstitucionalidad presentadas desde hace 5 años contra los artículos del Código de Familia que expresamente prohíben las uniones entre personas del mismo sexo. Si el fallo es notificado este mismo mes a la Asamblea Legislativa, los diputados tendrán tiempo hasta febrero del 2020 para aprobar las reformas legales necesarias para aprobar el matrimonio igualitario, o de lo contrario, se aplicará lo dicho por la Corte Interamericana en la opinión consultiva sobre identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. En ese documento, el Tribunal Interamericano determinó que los estados estaban obligados a reconocer las uniones entre personas del mismo sexo, ya fuera mediante legislación o por resoluciones judiciales. La Sala reafirmó que Costa Rica desde 1995 reconoce como vinculantes los señalamientos que haga la Corte Interamericana en resoluciones u opiniones consultivas, especialmente si estas últimas fueron solicitadas por el país. Fabián Arias, Radio Noticias UIA. Y es precisamente sobre este mismo tema que se tratará nuestra charla radiofónica en esta edición. Los invitamos por favor a unirse a la conversación con nosotros.
Y para iniciar me gustaría consultarles, compañeros, fue una sesión primero que nada histórica, la más larga en la historia, finalizó al filo de la medianoche. ¿Qué sensación les deja a ustedes la resolución de la Sala Cuarta, la Sala Constitucional de Costa Rica? Se puede ver que fuera de esa reunión habían diferentes movimientos sociales, diferentes personas con altas expectativas de la resolución que ahí se tomara y que claramente gran parte del país esperaba una aprobación definitiva de un tema ya tan trillado, que ya se espera se dé una aprobación de algo que se ha exigido tanto, que se ha dado en tantos países latinoamericanos y del mundo, y sin embargo la Sala Cuarta sorprende con esta decisión de aplazar la aprobación de matrimonio igualitario y a darle esta responsabilidad a lo que es el plenario. Creo que las expectativas de gran parte de la población y de estos movimientos sociales no se vieron satisfechas. Cabe resaltar que, como lo mencionaban nuestros compañeros, fue un movimiento bastante largo, como se dio hasta largas horas de la noche, y también fue largo para los mismos periodistas que estuvieron fuera del Parlamento por muchísimas horas. Ya se notaban caras de cansancio y por muchos momentos se decía que no se iba a dar una decisión clara, y fue hasta, como decía Javier, hasta altas horas de la noche. Sí, el resultado hoy en la mañana ya se hablaba a grandes voces que resultó un poco sin sabor, debido a lo que comentaba el compañero Jeffrey, que se esperaba una resolución clara. En realidad había una fuerte tendencia a esperar una decisión positiva de parte de los magistrados. Sin embargo, bueno, queda un sinsabor ahí para varios grupos, y ahora resulta que debemos esperar la decisión que se tome en estos 18 meses en la Asamblea Legislativa, que posiblemente venga con muchas trabas, conociendo los grupos con sus diferentes tendencias que se encuentran ahí en la Asamblea Legislativa. Y tal vez para ir aclarando, no es tanto un tema de percepción o un tema de qué opino yo, no es un tema de que nos deja un sinsabor esta resolución, porque demuestra dos cosas. Primero, la tibieza del costarricense, esa incapacidad de tomar nosotros riesgos, de tomar la batuta, es decir, yo me hago cargo de esta situación, y por eso le patea la pelota a lo que es la Sala Constitucional, a la Asamblea Legislativa. Y lo segundo, porque nos deja un sinsabor en el sentido de hipocresía, en lo que es el sentido de, ok, tengo algo que yo considero inconstitucional, que es el artículo número 14, inciso 6 del Código de Familia, donde se dice que queda legalmente prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo lo declaro inconstitucional anoche, pero te doy 18 meses más para que la inconstitucionalidad continúe. Ese es el sinsabor al que nos referimos. Y es que es interesante el argumento que da los magistrados. Ellos argumentan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso establece, al dar una resolución de este tipo, que si los países requieren o consideran necesario hacer modificaciones en el plano legislativo, lo pueden hacer. Ellos se aprovechan de esto para, como lo dice Fabián, extender este plazo de inconstitucionalidad. Pero siento que incluso, al menos la postura que sostienen algunos grupos a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, es que de alguna u otra forma se va a dar, se dé hoy o se dé luego, estos 18 meses se va a dar. Sí, ya no hay vuelta atrás desde el momento en que se publique el fallo. Habrá que estar muy atentos, porque seguramente los movimientos sociales a favor y en contra estarán haciendo presión desde sus diferentes campos para resolverlo lo antes posible. El lado en contra, por supuesto, para buscar alguna forma de pararlo, y el lado a favor para apresurar la decisión y no esperar hasta que se acaben los 18 meses y tengan que resolver de la mano de lo que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que es algo que tenemos que aclarar, va a ser legal en su momento el matrimonio igualitario, no hay quite, por decirlo de manera coloquial. La asamblea lo que tiene son 18 meses para regular las normas, pero si no cumple esos 18 meses se elimina el inciso y punto, y hay matrimonio para personas tanto del mismo sexo como existe actualmente la figura jurídica. Segundo, para que la gente también tenga lo que es la información siempre presente de lo que ocurrió durante la votación. Tuvimos una votación, 6 magistrados estuvieron a favor, justamente solo uno en contra, y llama la atención que el que estuvo en contra fue justamente el presidente del Tribunal Constitucional, el señor Fernando. Justamente a él le tocó dar lo que es la declaración al filo de la medianoche. Y para los que leyeron el por tanto, también vale la pena mencionar, es un por tanto que te deja un sinsabor, una decepción, porque es un momento histórico al país
que justamente de paso se estaba alineando con un momento histórico también en otra parte del hemisferio americano, pero es importante que en sí lo que te hace ver es, nosotros no nos vamos a ensuciar las manos. Eso es lo que dice, yo no me voy a ensuciar, que lo hagan otros, no es problema mío. Bueno, sí, compañeros, como lo dicen, toda esta información con respecto a este tema tan importante para el país en este momento, veremos qué trasciende de aquí a los 18 meses que tiene el plenario para hacer modificaciones y para evaluar el proyecto, pero como lo dijeron los compañeros, el matrimonio igualitario se va a dar. Entonces queda nada más esperar, ver qué transcurren estos 18 meses y de esta forma hacemos conclusión y cierre de esta charla radial sobre lo que fue esta decisión de la Sala Constitucional el miércoles 8 de agosto. A continuación hacemos un repaso de los titulares. Oposición pide a Ortega volver al diálogo para buscar salida a la crisis. El Senado de Argentina rechaza proyecto para legalizar el aborto. Laura Pausini anuncia 13º disco Hazte Sentir. La Sala Tercera ratificó resolución que avala cultivo de marihuana para casos de consumo personal. Costarricenses carecen de información suficiente sobre el presupuesto estatal. Sala Constitucional brinda plazo de 18 meses a la Asamblea Legislativa para regular el matrimonio igualitario. Se despiden de ustedes los periodistas Fabián Arias y Jeffrey Naranjo. Muchas gracias por su compañía, que pasen un gran día.